Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Análisis e Interpretación Literaria 1. La idea de este video es que podamos verificar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo durante estas 4 semanas y cómo cada uno de los temas tiene relación y vinculación con lo que estamos trabajando para el proyecto integrador. Recuerden que es muy importante que tengan en consideración que los aprendizajes que estamos obteniendo tienen como finalidad no solamente conocer lo que es literatura, sino verificar cómo estos elementos se vinculan para explicar la situación contextual del autor de una obra, para explicar su contexto, para explicar el tiempo y cómo cada uno de estos elementos se relacionan con la actualidad. Obviamente desarrollando diversas competencias como es la comprensión lectora y la redacción de escritos que se pueden desarrollar en diversos ámbitos, no solamente en la parte literaria, sino también en la parte académica y que obviamente va a tener un impacto en la parte laboral. Antes de iniciar con plataforma, vamos a ver unos cuantos puntos sobre las actividades que hemos estado desarrollando en cuanto al envío. Primero que nada, vamos a revisar el cronograma de actividades. Recuerden que esto lo tienen disponible en la presentación del curso. Para la cuarta semana que inicia el 11 de noviembre tenemos como fecha límite para el envío de actividades el 24 de noviembre a las 23:55 horas. Entonces es muy importante que consideren estos puntos para el envío de las actividades. Posteriormente no habrá oportunidad para volverlas a enviar. Entonces, si estamos desarrollando las actividades en estas fechas, tenemos hasta el 24 de noviembre para enviarlo. Recuerden que si tienen dudas, ya conocemos los medios para resolverlas. Entonces, de la semana 1 a la semana 4 tenemos hasta el 24 de noviembre a las 23:55. Semana 5 y 6 hasta el 8 de diciembre. La semana 7, que es el proyecto integrador, el viernes 13 de diciembre, y la semana 8, que es de evaluación final, hasta el lunes 16. Respecto al envío de actividades, durante esta semana, durante la semana 3, elegimos una obra. Esta obra tenemos que trabajarla durante el resto de las 3 semanas siguientes y obviamente concluir con su lectura, porque nos va a ser de utilidad para el desarrollo de la actividad del proyecto integrador planeado para la semana 7, para el 2 de diciembre. ¿Bien? Ok, igual para el envío de actividades, recuerden que tienen que hacer clic donde dice enviar tarea y verificar que el estatus de la entrega diga enviado para calificar. De lo contrario, solamente queda como borrador y no se puede completar la evaluación de esa actividad, y obviamente pues nos vamos a trazar un poquito con enviar nuevamente la tarea, la retroalimentación y el tiempo para hacer las correcciones en caso de que sean necesarios. Recuerden que si obtienen una calificación menor a 70 puntos podrán hacer un segundo envío, y en caso de que hayan obtenido una calificación mayor a 70 puntos me envían un mensaje en plataforma para poderles aperturar y realizar nuevamente el envío. ¿Bien? Recuerden algo muy importante en foros, y sobre todo porque lo hablamos durante la primera semana y porque está establecido en los lineamientos del curso. En cuanto a los foros, cuando haya que comentarle a alguien más, es obviamente la aportación que realiza, no es solamente poner, me pareció muy interesante tu comentario, está bien lo que piensas. Ese no es un proceso argumentativo. La idea de poder desarrollar y lo que han estado trabajando durante este tiempo en el bachillerato en línea, tiene la posibilidad de crear argumentos sobre lo que ustedes están pensando. Ok, ¿te parece muy bien? Establece por qué te parece muy bien. Mira, me parece muy bien tu comentario porque a través de él esto y esto. ¿Bien? Entonces, es muy importante argumentar lo que estamos planteando en el foro de participación sobre algún tema en específico. Y en cuanto a los cuestionarios, es necesario que primero, que antes que resolver, analicemos qué es lo que se establece por cada fase. De lo contrario, perdemos la posibilidad de obtener un buen puntaje en esos cuestionarios. ¿Bien? Recuerden que en cuanto al plagio, el plagio parcial, bajamos puntos en cuanto a la calificación, y en el plagio total la calificación es 0. Bien, esto ya lo habíamos revisado en los lineamientos del curso, y que los medios de contacto son a través de la plataforma, a través del correo electrónico y a través del Hangout. A través de cualquiera de esos 3 medios me envían correo o me envían mensaje y les respondo en la brevedad posible. Muy bien, esto en cuanto a asuntos generales. Respecto a la asignatura, muy bien, ya conocemos nuestra maravillosa plataforma, ya trabajamos los elementos de la presentación del curso. Ahora, durante la primera semana trabajamos con
el concepto de literatura y la caracterización del texto literario. Trabajamos en esta página para encontrar una definición de literatura. Ok, de manera general, sí, muy bien, hablamos acerca de que la literatura es aquel elemento que permite hacer referencia a la palabra escrita de manera general. Ahora, de manera en específico, considera diversos elementos. No solamente es trabajar la palabra escrita y transformarlo en arte, porque obviamente hace referencia a la parte poética de las funciones de la lengua. También la literatura permite conocer diversos conceptos que se enfocan en cualquiera de sus géneros, lírico, épico y dramático. Ahora, a través de estos elementos podemos conocer la tradición, podemos conocer los elementos de fantasía, podemos conocer elementos de realidad que se vinculan para poder generar un elemento que posteriormente pueda ser perceptible a través de las épocas. Si pudieron darse cuenta a través de lo que hemos estado revisando, cada uno de estos puntos quizá tuvieran vigencia en su momento. Y en la actualidad aún lo tienen. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva del lector. Entonces, eso mismo que influyó durante 1890 va a tener el mismo impacto, pero partiendo de cómo lo estamos recibiendo. ¿Bien? Entonces, quedamos que el texto escrito puede ser literario, quedamos que la literatura depende de las necesidades del autor y de cómo se está expresando, etc. ¿Bien? Entonces, esto trabajamos durante la primera semana. De igual forma, hablamos sobre las características de la obra literaria y que obviamente va a depender de las necesidades que el autor quiere expresar. La originalidad, el mundo propio, la intención estética, el lenguaje connotativo, cada uno de estos elementos que vinculados dan forma al texto literario. Muy bien, esto para la primera semana. Ahora, de igual forma, trabajamos el concepto más adelante, durante la semana 2, sobre las épocas y los géneros literarios. Trabajamos cómo cada uno de estos elementos tiene vinculación a través de lo que ya hablamos, del épico, del lírico y del narrativo y obviamente de la influencia de las épocas literarias. ¿Bien? Esto a través de un cuestionario. Para la semana 3 abordamos lo relativo a las figuras literarias en textos cortos. ¿Cuál era la finalidad de poder encontrar las figuras literarias, de poder analizarlas bien? La finalidad es poder conocer cómo a través del texto y a través de las funciones de la lengua, específicamente de la poética, podemos generar mensajes que, si bien transformen las palabras, den sentido dentro de una oración completa, dentro de un párrafo y obviamente dentro de la lectura que ustedes están realizando. ¿Bien? Esto fue en cuanto a la semana 3. Y de igual forma, y muy importante, trabajamos la primera fase del proyecto integrador, que es la elección de la obra que deberemos de leer durante las siguientes semanas. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Visitar alguna de estas dos páginas. Vamos a ingresar a una de ellas. Teníamos que haber ingresado a esta, elegir una obra clásica. Muy bien, acá hay varias, obviamente de la A a la D. Por ejemplo, si hubiéramos elegido Beowulf, que forma parte del texto lírico. Muy bien, descargamos el archivo y analizamos. Bien, forma parte esto de la lectura, del aspecto narrativo, pero de igual forma vamos a ver más adelante que hay diversos elementos que permiten la vinculación de este texto con las características de la época y obviamente del autor. Muy bien, entonces si hubiéramos elegido Beowulf, tendremos que haber concluido con la lectura de este texto para más adelante desarrollar el análisis correspondiente. Entonces, para esta fase solamente es elegir la obra a través del espacio disponible en cualquiera de las dos, ya sea las obras clásicas o parte de la literatura hispanoamericana. Entonces, el objetivo es poder analizar esta lectura para que más adelante, durante el resto de las semanas, generemos el análisis de los textos, de ese texto que hayan elegido y obviamente vincularlo con lo que ya vimos, con la época, con el género, con el contexto de producción, que es decir, el momento en que el autor desarrolló la obra y el contexto de recepción. El objetivo es desarrollar este análisis literario a través de los elementos de fondo y de forma que vamos a ver durante esta semana. Muy bien, si tienen alguna duda, es muy importante que se pongan en contacto. Ya conocemos los medios: mensaje en plataforma, correo electrónico institucional o correo electrónico de Gmail. De igual forma, si en algún elemento no queda claro,
podemos agendar una cita presencial en las oficinas de bachillerato en línea, para lo cual les pediría que me envíen un correo electrónico para ponernos de acuerdo respecto al horario y el día para trabajar con sus dudas. Muy bien, pues es un gusto estar con ustedes, es un gusto revisar sus actividades y sobre todo ver la interacción que existe entre ustedes en los foros de trabajo y obviamente en la evaluación de sus actividades. Bueno, entonces seguimos en contacto, les deseo mucho éxito y bueno, nos vemos durante las siguientes semanas. Saludos.